Autoridad electa en representación de los jóvenes indígenas y vengo a hablar de las violaciones de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas que viven en mi pueblo y otros pueblos vecinos de la costa caribe de Nicaragua. Voy a hablar de dos temas: la grave situación de violación que enfrentamos los pueblos indígenas de la costa caribe de Nicaragua y las violaciones a nuestros derechos a la autodeterminación. Los pueblos indígenas de la costa caribe de Nicaragua contamos en su mayoría con títulos que reconocen nuestros territorios. Sin embargo, el proceso de reconocimiento de nuestras tierras nunca ha terminado. Falta realizar la etapa de saneamiento. El saneamiento implica resolver los problemas de invasiones ilegales de personas no indígenas en nuestros territorios, denominadas terceros o colonos, para permitir que tengamos una garantía efectiva sobre nuestros territorios. La falta de saneamiento ha ocasionado que existan conflictos entre indígenas y los terceros que habitan en nuestros territorios. Si bien existen conflictos desde el 2005, a partir del 2015 los mismos han incrementado, generando una situación alarmante de violencia en la zona. La violencia afecta a más de 50 comunidades, pero sobre todo a los territorios de Huanquituitas, Barraya, Liaubra y Lilamne. En los últimos meses, terceros han realizado ataques con arma de fuego a diversas comunidades, secuestrando personas, quemando cultivos y comunidades enteras. Como resultado de esta violencia, alrededor de más de 3.000 indígenas han dejado sus hogares y se encuentran refugiados en otras comunidades y en el territorio hondureño. Al menos 28 indígenas han sido asesinados, 38 heridos y 18 secuestrados. Esto a partir de finales del 2014 hasta la actualidad. Esta situación ha sido denunciada a la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La relatora hizo un pronunciamiento manifestando su preocupación y la comisión emitió medidas cautelares, pero las autoridades de Nicaragua han ignorado sus llamados. Esta situación se ve agravada frente a la falta de reconocimiento oficial de nuestras autoridades tradicionales. El Estado ha promovido el nombramiento de personas no electas por la comunidad conforme al proceso para ello, como autoridades formales, ocasionando división y conflicto dentro de nuestros pueblos. Esto también genera que las autoridades que han sido elegidos no cuenten con acreditación oficial y no puedan realizar acciones formales en nombre de nuestras comunidades para atender los múltiples problemas que vivimos, incluida la violencia antes señalada. Hacemos un llamado al Estado de Nicaragua a que respete nuestros derechos a la autodeterminación, a que culmine el proceso de titulación para darle seguridad efectiva a nuestros territorios y que atienda la grave situación de violencia que vive en nuestras comunidades. A los mecanismos de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas ante las Naciones Unidas, pedimos que se enfoquen más en darle seguimiento a los problemas de los pueblos indígenas, a como lo es realmente, porque estamos viendo que los pueblos indígenas contamos con sinnúmero de leyes, pero no podemos gozar de estas prerrogativas, porque solamente están escritos en papeles. Los pueblos indígenas solamente queremos vivir en paz en nuestros territorios. Pedimos también a los organismos internacionales mayor inversión o apoyo económico para los pueblos indígenas en el tema de la protección de los bosques, para que podamos conservarlos y vivir en armonía con la naturaleza. Muchas gracias, señor presidente.